Buenas noches, amigos televidentes, qué gusto saludarles. Mi nombre es José Toledo, bienvenidos a Frente a las Urnas. Durante los próximos 90 minutos vamos a entrevistar al candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso. Vamos a ver un perfil de nuestro candidato. Guillermo Lasso Mendoza, guayaquileño que nació el 16 de noviembre de 1955, expresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil por 42 años. Lasso es el menor de 11 hermanos. Está casado con María de Lourdes Alcíbar, con quien tiene 4 hijos. Estudió maestría de Economía en la Universidad Católica de Quito. Realizó un diplomado en Administración de Empresas en el Instituto de Desarrollo Empresarial. Y en el 2011 le otorgaron el título Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad de las Américas. Empezó a trabajar a los 15 años de edad en la Bolsa de Valores de Guayaquil, para luego formar parte de Finansur y posteriormente del Banco de Guayaquil. Es el creador del Banco del Barrio, programa reconocido por instituciones internacionales. Ha escrito libros como Cartas a mis hijos y Otro Ecuador es posible, sobre experiencias de vida personal y laboral. En el sector público ha trabajado como vocal de la Junta Monetaria Nacional, gobernador de la provincia del Guayas, ministro de Economía, presidente del directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, embajador itinerante y miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento. Este es el perfil de Guillermo Lasso Mendoza, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo. Muchas gracias por estar aquí en este programa en vivo. 90 minutos para hablar de sus propuestas, de su trabajo y cómo piensa manejar el país si es que llega a la presidencia de la República. ¿Cómo está su recorrido y su campaña? Muchas gracias, José, por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí y poder responder todas sus preguntas. Un solo punto de orden y una precisión. No soy economista. Tampoco tengo título universitario. En el resumen que mi perfil claramente han leído lo correcto. Yo estudié 3 años de economía en la Universidad Católica de Quito. No terminé la universidad, debí trabajar para sostener a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Y bueno, he estudiado, sí, a mi manera, de la manera en que he podido prepararme para enfrentar los desafíos que cada momento de mi vida me he planteado. ¿Por qué no terminó una carrera? ¿Por qué no lo hizo? En la década de los 70 del siglo pasado, usted o estudiaba o trabajaba. No había las facilidades que hoy tiene en materia de administración de tiempo, estudios a distancia. Y yo provengo de una familia de clase media. Debí trabajar desde los 15 años para poder pagar la pensión del colegio donde yo estudiaba y además apoyar económicamente a la familia de mis padres. Y luego ya tuve mi propia historia de vida con mi propia familia y bueno, usted sabe lo que es dedicar para sostener a los hijos, para educar a los hijos, para dar estabilidad a la familia. Sí. Me ha ido bien en el tiempo, por supuesto que sí. He construido limpiamente un patrimonio que hoy le permite vivir con tranquilidad a mi familia, a mí, y yo poder dedicarme de lleno, a tiempo completo, a esta actividad. Bien, usted es el menor de 11 hermanos. Así es. Un duro trabajo como hijo, siempre lo ven como pequeño. Usted ha dicho en una de sus entrevistas que a su papá lo veía prácticamente como un abuelo. Así es mi libro. Cuando yo nací, mi padre tenía 55 años de edad. Y claro, ya esa más es una relación de abuelo-nieto. Yo tengo un nieto ahora, tengo 57 años, y claro, me imagino lo que hubiera sido mi padre con un hijo de 1 año de edad a los 57 o 56 años de edad. Esa es una relación más de abuelo con nieto, pero fue una magnífica relación y guardo unos recuerdos entrañables de mi padre como un gran ejemplo de vida. Yo tuve la oportunidad de cubrir, de hacer la cobertura de la canonización de San José María Escrivá de Balaguer. Bueno, ahí en Roma. Estuve yo. ¿Ah, sí? Claro. No lo vi, pero fue realmente impresionante. Muy linda. El Opus Dei es visto para los católicos como un tema elitista. ¿Qué le viene a la mente en el momento en que usted se lanza a la candidatura a la presidencia de la República de lo que puedan pensar con Opus Dei y el trabajo que cumple en la Iglesia?
Bueno, yo le diría a usted que el Opus Dei es una opción, como los franciscanos, como los jesuitas, y es absolutamente independiente esa opción religiosa y personal de lo que yo decida en mi vida familiar, en mi vida profesional y también en mi actividad política. Por lo tanto, no tiene ninguna trascendencia en mis decisiones. Eso es un aspecto muy íntimo, muy personal, que siempre lo cada vez que me preguntan, pero no soy yo el que saco el tema para conversar sobre religión o sobre mis opciones religiosas, que como le digo es un asunto muy personal, muy particular. Le cuento esto porque es impresionante cuando uno hace las entrevistas, ¿no? El día lunes tuvimos la oportunidad de entrevistar al candidato a la presidencia de la República por el Partido Rolocista Ecuatoriano, que es un pastor evangélico. Hoy entrevisto a un personaje ecuatoriano que está en el Opus Dei, porque mucha gente diga o critique al Opus Dei, otros son tatianos, otros son pastores evangélicos, etc. La iglesia es una sola y Dios lo mira así. Sin embargo, en alguna oportunidad, justo cuando estaba haciendo este especial, porque hice un especial de 1 hora que salió en Gama, cuando era Gamavisión en esa época, sobre San José María Escrivá de Balaguer, y cuando conversaba con propios y extraños, es decir, los que opinan a favor y los que opinan en contra del Opus Dei, decían, por ejemplo, que una de las críticas que le hacen es que la infidelidad al Opus Dei, es decir, los que se salen del Opus Dei, es como una infidelidad a Dios, es decir, lo ven un poco como extremista. ¿Usted lo ha visto así? No, en lo absoluto. ¿Es Vea, una equivocación? yo creo en Dios y creo en aquel Cristo que está en la cruz con los brazos extendidos en señal de que nos acoge a todos, aún a los que todavía no creen en Él. Así que, con toda sinceridad, el resto son interpretaciones antojadizas de quienes sin conocer la realidad de las cosas opinan. Respecto al elitismo, yo le quiero decir a usted que yo llevé a cabo una de las obras educativas en la ciudad de Guayaquil, que es el Centro Técnico Laboral Montepiedra. Lo conozco. Partiendo de cero, ese Centro Técnico Laboral ha capacitado hasta la fecha, en 14 años, más de 70.000 obreros en el Ecuador. Y tiene una escuela, un colegio, un bachillerato técnico, donde probablemente hayan estudiado ya más de 2.000 jóvenes guayaquileños, hijos de aquellos obreros que hay para. Por lo tanto, eso de elitista es también una subjetividad de quienes opinan de lejos sin conocer lo que realmente ahí sucede, que además no tiene nada de secreto, no tiene nada de extraño, no tiene nada de secreto, por simplificarlo. Bien, toda esta particularidad de los católicos me lleva a pensar a mí que la verdad es que en nuestro país nos haría muy bien. Hay el 80% de católicos, alrededor del 11% de evangélicos. Indiscutiblemente vemos a Dios como el Padre, como el centro, el ser supremo al que hay que seguir. ¿Por qué razón en nuestro país, y no hablo exclusivamente de este gobierno, todos los gobiernos han hablado de división? ¿Por qué tanta división de clases? Porque existen divisiones de clases en nuestro país. Pero eso no tiene nada que ver con la religión. Eso tiene que ver con la realidad económica, la realidad política, la realidad social de un país, de una sociedad, independientemente del Ecuador, en cualquier lugar del mundo. Esas diferencias se producen como consecuencia de políticas públicas que están orientadas unas a luchar con eficiencia contra la pobreza, otras no, pero no tiene nada que ver con la religión. Y por otro lado, de acuerdo con la Constitución del Ecuador, el Estado es un Estado laico, separado totalmente de la Iglesia. Y de alguna manera la fe religiosa es una convicción personal, no vinculada con leyes ni decretos ejecutivos, porque por decreto no se define la voluntad o la fe de religión de ningún ciudadano. Yo busco ser presidente del Ecuador y yo voy a respetar la libertad religiosa de todos los ecuatorianos y aún de los que no quieren optar. Conmigo trabajan personas que no son católicos. Hay algunos evangélicos y otros que yo no me atrevo a calificarlos. Es su vida y no por ello dejan de ser seres humanos extraordinariamente buenos. ¿Existen ateos? Mire, yo le diría que claro, hay gente que se define atea, que no cree en Dios, pero yo les digo a ellos, y se lo digo a usted, Dios no los excluye. Dios bendice a todos los seres de su creación.
Por lo tanto, si Dios los bendice, yo, que soy un simple mortal, no me atrevo a descalificar absolutamente a nadie por la opción religiosa que tome o por la que no quiera tomar. Eso es problema personal. Así es. Alguna vez me confesó que efectivamente no creía en Dios hasta cuando estuvo a punto de morir. Entonces ahí se acordó realmente de quién era Dios. Banqueros, esa palabra tan estigmatizada en nuestro país y en el mundo. Yo he revisado algunas de las entrevistas que le han hecho en los últimos años y me reía cuando este periodista Cala de CNN le decía, oiga, pero cuando yo voy al banco no me prestan dinero. Quiere hacer un préstamo cuando no se tiene un proyecto y además un bien o garantías reales. ¿Cómo cambiar esa historia? No la cambie, confíe en ese banquero, que es un banquero responsable. Mírelo del otro lado de la moneda. ¿Cuál es ese otro lado de la moneda? Él está cuidando los depósitos de los clientes que han dejado sus ahorros en ese banco. Eso es obligación. Y yo le voy a decir algo, para mí banquero no es un estigma, es una profesión que yo ejercí con mucha honra y con mucho orgullo digo, he sido banquero, porque yo fui de aquellos banqueros, cumplió con la ley, con la ética y además fui fiel a la confianza del público. Por eso no vivo en Miami, nunca he estado en la cárcel, estoy aquí frente a las urnas ahora para poder responder todas las preguntas que usted tenga y soy un ser humano y soy un ecuatoriano que aspira a la presidencia de la República para luchar contra la pobreza en el Ecuador. Nada de mi pasado es un estigma para mí. Son experiencias que con orgullo yo estoy dispuesto a responder por ellas. Sí, y es que depende mucho de quién pregunta y quién lo dice y cómo lo dice, ese decir de banqueros o políticos o politiqueros o periodistas o abogados. Pero vea usted, hoy qué pena, los banqueros de la revolución huyen a Miami y los dejan huir a Miami. Vea usted. Pero usted no comete el mismo error de quienes también lo critican, es decir, de generalizar. Es que el problema de una falta no es por ser banqueros, es por no tener ética en sus procedimientos. Y eso lo hace el presidente del Banco Central, como ha sucedido en los últimos tiempos, o puede hacerlo también un médico, o lo puede hacer un taxista, o lo puede hacer un deportista. No necesariamente un comportamiento ético está ligado a una profesión. Ese es un prejuicio de mala fe y ahora en el Ecuador, en campaña electoral, con una intención muy clara de asesinar la acción de una persona. ¿Para qué? Para ganar unos votitos. Pero ya la gente no come cuento. La gente es muy clara en comprender y distinguir lo que son opiniones objetivas de lo que nace de la prepotencia con el prejuicio y la mala intención de causar daño a una persona. Sí, creo justamente en que la persona tiene que demostrar lo que hace y en ese momento, cuando entra a la política, evidentemente está bajo la lupa del público y la gente tiene derecho a preguntar y a revisar, etcétera. Pero definitivamente no se puede ni se debería perseguir. Pero déjeme decirle que yo como periodista también soy enemigo de las generalizaciones. Pero por Así supuesto. como cuando hablan de que la prensa en general, es importante hablar de algunos periodistas o algunos banqueros buenos y otros malos como hay abogados. Pero le pregunto yo justamente porque esa ha sido su experiencia durante más de 40 años. ¿Extraña el trabajo que ejercía en el banco? Vea, estoy dando tanto esta época de mi vida en el contacto con cada ecuatoriano. ¿Aburrido no va a estar? En lo absoluto, estoy muy contento y muy feliz que no tengo tiempo para extrañar mi antigua profesión. Me gusta tratar con los ecuatorianos, me gusta escucharlos más que hablarles yo, conocer cuáles son sus sueños, cuáles son sus ilusiones, cuáles son los obstáculos que no les permiten alcanzar esos sueños. Poder hablar con un desempleado, con un empleado, con un hombre, con una mujer, con una joven adolescente que ha tenido la valentía de defender la vida y ser madre a los 15, 16 años. Conversar con grupos extremos de la sociedad ecuatoriana, como yo he conversado. Usted ha recorrido el país los últimos 3 años según sus propias declaraciones. Cerca de 3 años y medio, casi 4 años, vengo recorriendo el Ecuador, todas las regiones, las 24 provincias, más del 80% de los cantones y bueno, he estado en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en Galápagos, en este plan de conocer Ecuador, ese Ecuador profundo, más allá de lo que ya conocía
a Ecuador desde las cifras, desde el escritorio de un banco y ahora desde la realidad diaria de la familia ecuatoriana. Está claro que cuando una persona recorre el país, conversa, como usted dice, con pobres y ricos, bueno, con todo el mundo, tiene el acceso directo. Es totalmente diferente a estar en una oficina, a recibir fríamente las cifras, etcétera. ¿Qué puede cambiar en la personalidad de alguien que ha trabajado en la banca tanto tiempo a conversar directamente con el pueblo? ¿Cree que en algún momento usted, como ejecutivo de un banco, pudo haber tomado otro tipo de decisiones si conocía un poco más la realidad de la gente? No, yo creo que en materia de personalidad yo no he cambiado, yo soy exactamente la misma persona. Desde el punto de vista de la riqueza de conocimientos, de experiencia, de cierta sabiduría adquirida por la sabiduría popular de los ecuatorianos, me ha permitido enriquecerme en cuanto al conocimiento de la realidad nacional. Yo le quiero decir que hoy hay dos países, un país, un Ecuador, compuesto por las clases medias, por las élites, donde hay instituciones débiles, pero existen, donde hay una economía que puede crecer más, pero que ha crecido relativamente bien, estable, pero hay el otro Ecuador, el Ecuador rural, mayoritariamente pobre, de las zonas marginales de las principales ciudades del Ecuador. Ese es un país donde no llegan las instituciones, donde no hay esperanza. ¿Y cuál es mi objetivo? Trabajar para que este Ecuador crezca potentemente y poder unir a los dos países y poder algún día gritar juntos todos, ¡viva Ecuador! Hemos superado la pobreza en el país. Sí, indiscutiblemente a lo largo de este programa vamos a analizar justamente este tipo de propuestas, pero evidentemente la pobreza no se puede terminar de la noche a la mañana. Yo he revisado, por supuesto tampoco soy economista, pero reviso las cifras y también converso con algunos que se llaman expertos. Reviso las cifras y veo que según el INEC en el 2006 había más o menos el 37%, según estas cifras, 37.6% de pobres, que supuestamente se ha reducido al diciembre del 2012 al 27.31%. Eso significa que no ha terminado la pobreza, que ha reducido, pero tampoco en un extremo extraordinario. Es decir, yo creo que ni este gobierno se debería sentir absolutamente ganador en cuanto a derrotar a la pobreza, pero también me lleva, y esto por la mayoría de los candidatos que he escuchado, derrotar a la pobreza se puede en 4 años. ¿Usted lo haría? No, definitivamente ¿Se atrevería a decir, yo en 4 años elimino la pobreza? No. Yo lo que prometo es contribuir de manera importante a la reducción de la pobreza en el Ecuador. Pero entremos un poco en tema de pobreza y vamos definiendo con números la pobreza en el Ecuador. La pobreza en el Ecuador se la puede definir como que 4,5 millones de ecuatorianos, de acuerdo con las estadísticas oficiales, viven con ingresos menores a $75 al mes. De acuerdo con las cifras oficiales, una familia promedio en el Ecuador se compone de 4 miembros y de ellas 1.6, 1.7 tienen ingresos. Por lo tanto, una familia de 4 con 2 ganando $75 al mes o 1.6 tienen ingresos no más de $120 al mes, $130 al mes. ¿Cuánto cuesta familiar básica a diciembre del año pasado? $596. Por lo tanto, hay una gran cantidad de ecuatorianos que tienen ingresos que no le permiten adquirir la canasta familiar básica, que no pueden llevar alimentos a su casa. Peor ropa, peor zapatos nuevos, peor pensar en construir un patrimonio o el espacio para la diversión necesaria también en la vida de familia. Ahí está la pobreza. ¿Qué necesitamos para superarla en el Ecuador? Crear empleo. Esa es la mejor herramienta para cubrir las dos pobrezas de los ecuatorianos. La primera pobreza es la que acabo de definir, la material, la que no le permite llevar alimentos o ropa a su casa. Y la segunda pobreza, la que yo llamo espiritual. Cuando usted recorre el Ecuador y se encuentra con desempleados en el país que tienen 2 hijos, que tienen una esposa, 3 hijos, 4 hijos, no tienen para comer. La señora maravillas para más o menos sostener a sus hijos. Entonces usted toma conciencia y dice, lo que requiere ese señor es un empleo para recuperar su dignidad que la tiene hecha añicos. Pero usted me está dando la razón. Es decir,
Claro, la pobreza se la puede reducir con diferentes fórmulas, algunas mejores que otras, unos más efectivos que otros, unos funcionarios mejores que otros, sí, pero no se la puede terminar de la noche a la mañana. No, pero uno tiene que para luchar contra ese fenómeno. Permítame concluir con la idea, pero de las más de 25 entrevistas que he revisado, de las que usted ha dado últimamente, quiere que le diga una cosa, que para mí realmente, no sé si suene sorpresa o un disparate, pero yo veo mucha similitud a lo que usted propone y a que muchísimas de esas cosas se han ido emprendiendo en este gobierno. Y déjenme decirle una cosa, que no le estoy haciendo propaganda al gobierno, le estoy diciendo absolutamente algo de lo que creo. Entonces, ¿por qué? Porque usted ha dicho inclusive en algunas entrevistas que cómo desconocer el avance que se ha dado en educación, en salud, en vialidad, etc. Entonces, son cosas que de repente han estado encaminadas, que necesitan reforzarse o mejorar. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer. ¿Cómo mejorar aquello? Permítame discrepar, ¿Okay? Porque cuando yo he declarado que estoy de acuerdo con que se haya incrementado la inversión social en el Ecuador, me refiero a los términos cuantitativos. Y a continuación he cuestionado y cuestiono ahora los resultados cuantitativos de esa inversión. Y voy a las cifras. En los últimos 5 años se han invertido cerca de 21.000 millones de dólares. Para ser preciso, en los 5 años que concluyeron en diciembre del 2011, se han invertido 21.000 millones de dólares en educación, en salud, en programas sociales. Y la pobreza se la redujo en apenas 9.5 puntos porcentuales. Sin embargo, en el año previo a ese que me he referido, se invirtieron 7.000 millones de dólares y la pobreza se redujo en 18 puntos porcentuales. Por eso yo cuestiono los resultados, la calidad de esa inversión, porque son los ecuatorianos los que están esperando en todo el Ecuador, no solo en Guayaquil o Quito, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación. Por lo tanto, José, claro, yo no tengo ningún problema en decir con claridad, coincido con usted, coincido con tal funcionario de gobierno, con tal gobierno, pero yo discrepo abierta y claramente en el modelo de desarrollo del Ecuador. Lo que se ha implementado en los últimos 6 años no tiene nada de revolucionario, no tiene nada de nuevo. Es el mismo antiguo modelo de desarrollo de la dictadura de la década de los 70 del siglo pasado, cuando empezó la exportación de petróleo. Entonces, usted es más joven que yo, pero lo invito para que revise en internet 2 frases: el festín de petróleo y el endeudamiento público. He leído varios libros sobre eso. ¿Por qué, José? Porque son los 2 elementos, los 2 pilares en los que se basa el plan de desarrollo o el modelo de desarrollo implementado en los últimos 6 años. Si el precio de petróleo está alto, el Ecuador está estable. Cuando el precio de petróleo cae y el Ecuador no controla el precio de petróleo, el Ecuador le va mal. Endeudamiento público. En el 2009, la deuda pública era de 10.000 millones. Ahora la deuda pública, 3 años más tarde, está en 17.200 millones de dólares. Por lo tanto, cabe aquel término del endeudamiento agresivo de la década de los años 70 en la dictadura, cuando se exportó el primer barril de petróleo. Ahora, permítame terminar la idea. En materia de petróleo, no es que vivimos porque la producción diaria de petróleo creció de 510.000 barriles del 2006 a 1 millón de barriles. No, señor. La producción de petróleo ha caído de 510.000 a 500.000 barriles diarios. Lo que vive el Ecuador es el alto precio del petróleo y eso no lo controlamos. ¿Qué es lo que yo propongo? Introducir un elemento que significa apoyar el desarrollo del sector productivo del país, dar rienda suelta al espíritu emprendedor de los ecuatorianos, diversificar la economía, apoyar la inversión privada, local, internacional, que son ellos los que generan en la sociedad. Usted lo menciona permanentemente, yo lo escucho, pero quiero saber cuáles son los ejemplos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le dé ejemplos? Déjeme decirle una cosa, tengo 24 años haciendo entrevistas a muchos candidatos, luego ya gobernantes, etcétera. Pero es como hablar, yo también podría decir, yo quiero tener la mejor empresa del mundo y para eso voy a tener 10.000 empleados y no me voy a gastar la plata, sino... Pero la fórmula
como que a veces falla cuando uno ya está en el cargo, No, porque José, no los cargos dependen exclusivamente del Ejecutivo, sino también de su equipo, ¿no? yo aspiro, y lo voy a lograr este año, ser presidente del Ecuador y gobernar el Ecuador a partir del próximo 24 de mayo. Y mis antecedentes demuestran claramente que en primer lugar yo cumplo la palabra. Así lo he hecho toda mi vida. En segundo lugar, yo tengo la capacidad, porque he demostrado durante mi vida que tengo la capacidad para crear empleo, para impulsar el desarrollo del país. Por lo tanto, claro, no me pueden evaluar como presidente de la República, todavía no lo he sido. Recién voy a hacerlo el 24 de mayo próximo. ¿Cree usted, por ejemplo? Pero déjeme darle ejemplos. ¿Cómo se logra promover la inversión? Para diversificar la economía, para despetrolarizar la economía ecuatoriana, lo cual no implica no explotar petróleo, pero darle un mayor peso a la inversión privada, diversificando los sectores productivos. Por ejemplo, el sector agrícola. El sector agrícola en el Ecuador es el 28% del empleo en el Ecuador. Tenemos que volver los ojos al campo y yo tengo un programa efectivo para el sector agrícola. Déjeme, antes de que se adelante ese tema, que más tarde, por supuesto, lo vamos a analizar. Pero usted me pide ejemplos, permítame desarrollarlos. Pero de ahí se va al tema del campo y eso es muy importante, pero sigamos, por ejemplo, con el tema del petróleo. Es que tenemos que aterrizar las ideas, pero vamos al petróleo, no hay problema. Cuando usted habla, por ejemplo, de las empresas petroleras, antes el festín también se lo llevaba a petroleras. Yo creo, por ejemplo, que sí fue positivo el haber renegociado esos contratos. Pero, ¿qué haría usted con las empresas? ¿Cómo lograr que las empresas inviertan mejor, le den más empleo al ecuatoriano? José, yo le he dado una cifra que demuestra claramente que ese modelo monopólico del Estado para la explotación, para la producción de petróleo, no da resultados, pues. Si en los últimos 6 años no solo que no ha subido la producción petrolera, sino que ha decaído. Está haciendo el gobierno ahora. Está llamando una licitación internacional para someter a licitación nuevos campos petroleros, porque ya el Estado no lo puede hacer. O sea, tienen que hacerlo otros. ¿Usted, por ejemplo, no está de acuerdo con una nueva refinería, la que se piensa hacer? A ver, pero o está proyectada vamos de tema en tema, porque no pasemos del campo al petróleo, del petróleo a la refinería. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Sabe a qué me refiero? No, es que seamos precisos. Porque usted me dice, yo estoy de acuerdo con las renegociaciones de los contratos. Hay que negociar los contratos para beneficio de los ecuatorianos. De acuerdo. Pero él lo ha aplicado en los últimos 6 años. No ha permitido pues el incremento de la producción petrolera en el Ecuador. Y hay que señalar claramente que después de 6 años, y en buena hora, están iniciando una nueva ronda petrolera para licitar determinados campos petroleros. Pero a los 6 años se han dado cuenta. Ahora, hay que licitar de una forma competitiva para que participen todas las empresas del mundo, no direccionado solo al mercado chino. Esa es una denuncia que está haciendo. ¿Usted cree que esto está direccionado? Yo no estoy denunciando nada, yo estoy planteando cuestionando un modelo y diciéndole claramente que lo que yo haría es algo, todo lo contrario. Lo que yo haría para promover la producción petrolera es una licitación internacional competitiva donde participen la mayor cantidad de empresas. Vea lo que traen las noticias del periódico Hoy. Se está haciendo esa licitación solo en la China. Y yo no me opongo a la China, en lo absoluto. Pero pregunto, ¿por qué solo la China? ¿Por qué no vienen otras empresas del mundo al Ecuador? Es que ahora solo la China. ¿Cómo haría usted para que se interesen todos los países que habla en el Ecuador para la inversión? Creando estabilidad jurídica. ¿Cómo se le da esa estabilidad jurídica? Esa estabilidad jurídica comienza por no meterle la mano a la justicia, por jugar con las reglas de juego democráticas, respetando la independencia de poderes. Cada gobierno que llegue y le mete mano a la justicia, lo que hace es involucrar para atrás en los principios democráticos del Ecuador. Y la señal que se envía es que no hay estabilidad en el país. ¿Y cómo garantizar que no le metan la mano a la justicia si también ese tipo de reformas a la Constitución, etcétera, también su trabajo, si llega a la presidencia de la República, va a ser con la Asamblea? Y usted sabe que la Asamblea muchas veces deja trabajar y a veces no deja trabajar. Pero José, la democracia es eso. La democracia es poder total. La democracia implica que la Asamblea es independiente del gobierno
y el Poder Judicial es independiente de la Asamblea y del Gobierno. Claro. Usted está de acuerdo, ¿no es verdad? Pero por supuesto. Entonces no podemos seguir viviendo en un modelo donde se cuestiona ahora a Montesquieu. Y yo le voy a dar a usted una anécdota en mis recorridos por el Ecuador. Estuve yo en Chanduy, que es una población pesquera frente al mar en la provincia de Santa Elena, y me interesé por el funcionamiento de los bancos comunitarios en manos de las madres de familia, de las mujeres. Y a una de ellas les pregunté, ¿y cómo funciona el banco comunitario? Y ella me dijo, nos obligamos a ahorrar un dinerito quincenal, semanal o mensual, lo ponemos en un cofre de madera y de ahí solo lo sacamos cuando haya una urgencia que tenga en salud o educación o que haya perdido el trabajo una de las madres del banco comunitario. Pero vea, don Guillermo, me dijo, el cofre tiene 2 llaves. Una llave la tiene la presidenta del banco comunitario. La segunda llave la tiene la tesorera del banco comunitario. Pero aunque ellas dos se pongan de acuerdo, no pueden abrir el cofre, porque el cofre lo guarda la secretaria del banco comunitario. ¿Por qué, don Guillermo? Porque no puede haber un poder total en una sola persona. Tenemos que cuidar nuestros derechos y por lo tanto es bueno que esté en manos de 3 y nos pongamos de acuerdo para tomar las decisiones. Esa sabiduría popular es la misma genialidad de Montesquieu, el secretario del partido de gobierno que confunde gobierno y partido, cuestiona. Esa sabiduría popular es la que nos dice, la democracia se basa en la fortaleza de las instituciones, en la independencia de los poderes, y yo lo que pretendo es ser presidente de Ecuador, y yo no aspiro al poder total si no tengo una mayoría en la asamblea. Si no tengo una mayoría, tengo una herramienta. Dialogar, discutir, convencer. Vamos a hablar de concertación más adelante. Le pregunto, ¿cuántos asambleístas calcula usted que van a ingresar de Creo en la asamblea? A mí no me gusta dar un número, porque mañana se registra el número y dice, vea, él dijo 25 y fueron 24, vea, no dijo la verdad, no. Esas son estimaciones. Está bien. No le voy a dar un número. Okay. El movimiento Creo es un movimiento político nuevo que de acuerdo con las a nivel nacional es hoy el segundo movimiento de preferencia en votación por parte de los ecuatorianos. ¿Cuántos asambleístas vamos a sacar? Esperaremos al 17 de febrero. Esperemos a esa fecha y yo le voy a decir el resultado que va a ser estupendo. Bien, yo le voy a cambiar un poco la pregunta. Si usted llega a tener minoría en la Asamblea. Siendo presidente del Ecuador. Siendo presidente del Ecuador, si es que llega a ser presidente de la República y tiene una minoría. ¿Y todavía duda usted? Yo soy periodista. Cuando me... Muy bien, José. En el momento en que usted llegue a ser presidente, si llega, por supuesto, y tiene una minoría, tiene que negociar. Ojo que la palabra negociar... No, tengo que dialogar. Correcto. Y tengo que convencer. Yo lo que no puedo hacer es imponer con prepotencia a nadie, ¿no? Pero bueno, tengo que dialogar. Claro, lo que pasa es que las palabras a veces dialogar sobre los temas fundamentales del país, correcto, no entre gallos y medianoche. Perfecto, ¿cómo convencer? Ni tampoco voy a ni destituir a la Asamblea, ni utilizar al Tribunal Electoral para destituir a un grupo de asambleístas que no piensan como yo. Es decir, usted nunca iría a la muerte cruzada. Mire, no le digo que no, porque es un arbitrio contemplado en la Constitución. Pero si me está contestando... No le estoy dando vueltas. No, yo no le doy vueltas. Pero es que en este momento, claro, usted no se puede comprometer, pero si la realidad del país lo lleva a aquello... José, seamos claros y precisos. Hoy existe un modelo donde se busca el poder total. Yo lo que pretendo es ser presidente del Ecuador, un presidente democrático, respetando la independencia de poderes. Y le estoy diciendo a usted que si no tengo la mayoría en la Asamblea, pues voy a respetar esa conformación de la Asamblea. Voy a dialogar con los distintos sectores. Voy a convencerlos de mis tesis, de mis opiniones. Lo voy a hacer a la luz pública para que sea la sociedad civil que vea esa transparencia de acción. No entre gallos y medianoche, ni tampoco prepotentemente voy a pretender dominar el Consejo Nacional Electoral para por ese arbitrio destituir a 57 diputados o asambleístas nacionales. Bien, tenemos un video con algunas preguntas que han hecho el pueblo en general
para que usted las conteste, por favor. Encantado. Si es que va a subir la canasta básica en su gobierno, en el caso que llegaría a ser presidente. Una de las funciones de la economía es la distribución y redistribución del ingreso y la riqueza. Principalmente está a cargo del Estado, a través de sus programas de salud, educación, subsidios. ¿Está usted de acuerdo con los actuales subsidios que concede el Estado? ¿Qué medida va a tomar para que la ciudad, digamos, toda la esté segura? Bien, 3 preguntas, yo se lo puedo resumir. El primero era, ¿va a subir la canasta básica? No, pues la canasta básica es consecuencia de las políticas públicas y sube cuando hay políticas públicas equivocadas. Y yo voy a tomar las políticas públicas correctas, como por ejemplo, reducir 2.000 millones de dólares en impuestos, eliminando 9 impuestos en el Ecuador para bajar el precio de los insumos que son necesarios para producir los productos de la canasta básica familiar. La segunda pregunta que le hicieron, ¿está de acuerdo con los subsidios que concede el Estado? Vea usted, el 29 de septiembre en Puerto Viejo, cuando acepté la candidatura presidencial de Creo, fui yo el que hizo la propuesta de incrementar el bono de desarrollo humano de 35 a 50 dólares. Y esa propuesta la acogió el candidato presidente de la República, se me anticipó, está en vigencia el incremento. Por lo tanto, si yo fui el que propuse el incremento del bono de desarrollo humano, pues por ejemplo, ese subsidio en mi gobierno se va a mantener. Pero como yo sé que no es la solución final, ya he propuesto el cambio del bono por un sueldo, para que aquella persona que hoy recibe una dádiva de 50 dólares y que no le permite vivir con dignidad, tenga al menos un salario básico unificado. Y las empresas que contraten a esos medios del bono van a recibir estímulos tributarios. De esa forma, las 3 partes ganan. El beneficiario del bono recibirá un sueldo sobre la base de su esfuerzo y su trabajo, al menos del salario básico unificado. La empresa el estímulo tributario y el Estado dejará de pagar el subsidio en tanto y en cuanto el beneficiario pueda obtener un empleo. Eso con lo que tiene que ver o en lo que respecta a los bonos o al bono, pero en Carlos preguntó un poco más. Sí, sobre el tema de los subsidios. Bueno, es decir, por ejemplo, siga usted. Sí, eso, los subsidios. Por ejemplo, el gas. El gas de uso doméstico. Le voy a contar una pequeña historia. Cuando visité a una amiga, Edith Vélez, en el barrio La Laguna de Quevedo. Una señora, como muchas del Ecuador, abandonadas por sus esposos, a cargo de 7 hijos. La visité en su casa, me pasé casi un día conversando con ella, con sus hijos. Edith. La laguna, el barrio La Laguna de Quevedo, la laguna es una linda laguna donde usted pudiera remar. La laguna es un charco, era una laguna de oxidación que quedó abandonada y ahí nacen mosquitos y pues es lo más alejado de lo que sería un concepto de distracción y de salud. Pero bueno, ahí viven los ecuatorianos, en una pequeña casa de 20 metros cuadrados, paredes de caña, techos de zinc. Me atendió Edith en lo que ella llamaba una sala. La casa tenía un solo ambiente. Me senté en la cama tan ancha como esta mesa de vidrio, donde prácticamente dormía ella con sus hijos. Cuando conversaba con Edith le dije, veo ese refrigerador, ¿me puedes permitir ver lo que hay? Abrió el refrigerador y lo que había era medio repollo de lechuga, una zanahoria, una cebolla y lo que ella llamaba carne, en realidad era una piltrafa de carne. Edith me contaba que tenía una cocineta y una bombona de gas y que quería llevarla al centro para vender papipollo, pollo con papas fritas, pero que no lo podía hacer porque no había ningún transporte que quisiera llevarla con la cocineta y la bombona de gas, un transporte público, un bus o un camión. Y le dije, Edith, ¿y de qué vives? Y me contó del bono de desarrollo humano, con 35 dólares al mes. Luego de que salí de la casa de Edith, tomé conciencia de lo que ya había tomado conciencia de hace mucho tiempo. Puede eliminar el subsidio
al gas de uso doméstico, que hoy el precio oficial es $1.70, pero luego hasta llegar a la casa de Edith, ella paga por transporte como $1, le cuesta $2.70. Si usted elimina el subsidio, el precio del gas de uso doméstico costaría cerca de $13, $14. Eso es como coger un combo y pegarle en la cabeza de Edith. Eso yo jamás haría. Por lo tanto, el subsidio del gas doméstico, a menos que encuentre la genialidad de la focalización, que ya muchos gobiernos han ofrecido, no han encontrado todavía una solución, adelantó. Entonces habría que revisarlo. Pero mientras Edith no tenga un empleo, mientras no podamos focalizar el subsidio, pues no se lo puede eliminar, porque eso sería como darle un combazo en la cabeza de los pobres del Ecuador. Sí. Mira, si es que yo le sigo enumerando los subsidios, usted me va a contar las historias y se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. A ver, entonces, pero bueno, ya de dos ejemplos, ¿no? Por eso, es decir, los subsidios son un mal necesario, se podría decir. Mire, toda sociedad del mundo tiene una red de protección social para aquellos ciudadanos que caen en desgracia en el desempleo. Pero esa red de protección es como la malla de aquellos malabaristas de la cuerda floja en el circo. Se pone una malla abajo por si da un mal paso y se cae, no se mate pues. Pero esa misma malla es tan flexible que los bota o les permite salir rápidamente, que vuelvan a su estado natural, a hacer malabares en la cuerda floja. La red de subsidios es la red de protección equivalente a la red que necesitan los malabaristas en el circo. Pero lo que sucede en el Ecuador, que por falta de empleo, esa red de protección, en lugar de impulsarlo a salir y volver al empleo, a su estado natural, es como una telaraña que atrapa a los ecuatorianos, no los deja salir de la pobreza. Por eso mi preocupación, cambiar el modelo de desarrollo, reduciendo el estímulo a los sectores productivos, que son los que generan empleo, la mejor herramienta para salir de la pobreza y redistribuir la riqueza en una sociedad. Bien, justamente vamos a profundizar sobre estas propuestas de Guillermo Lasso frente a las urnas después de una pausa comercial. Volvemos. Discutiendo aquí con Guillermo Lasso frente a las urnas durante la entrevista, que esto no termina. Una de las cosas más encantadoras de estar en vivo justamente es poder discutir esto de una manera abierta. Intercambiar ideas, José. Sí, cosa que es muy importante. Toco el tema de Chile, la concertación, cómo ese país, después de tantos muertos y tantos líos económicos, políticos y sociales, llegó a ser un país considerado como de primer mundo. ¿Por qué no ponerlo acá? Porque una agenda país es muy complicada. Aquí hay 8 candidatos, cuando hace algunos meses se hablaba de que solamente iba a haber un candidato que reunía a toda la oposición, y no se pusieron de acuerdo. Vea usted, José, la concertación implicó un modelo que es el que yo propongo al Ecuador. ¿Cuál? No depender de un solo producto. Correcto. En ese caso, el cobre. En Chile se desarrolló una potente industria, se integró al mundo. Chile tiene muchísimos, decenas de acuerdos de comercio con distintos países del mundo. Promovió industrias nuevas como la del salmón, el sector turístico, el sector de servicios. Bueno, diversificó su economía. Telecomunicaciones, etcétera. Vamos a nuestra realidad. Usted ha dicho que llevará a cabo una mayor oferta en el campo universitario. ¿Cuáles son esas ofertas para los universitarios? A ver, hagamos un diagnóstico de la realidad actual. ¿Qué es lo que sucede hoy? Desde el gobierno central se está tratando de planificar la vida estudiantil y profesional de los jóvenes ecuatorianos. Y no me digan que eso no es así, porque cuando un funcionario del CENESID declara que de 4.000 carreras universitarias quieren reducirlas a 60, es decir, eliminar 3.640 carreras universitarias, lo que está haciendo es eliminando opciones para que un joven ecuatoriano que quería estudiar una de las carreras que van a eliminar, ve coartada su libertad, pues.
Por lo tanto, no me digan que se está respetando la libertad de los jóvenes. ¿Qué haría usted? ¿Qué hago yo? Fortalecer la autonomía universitaria, José. El rector de la universidad, el decano de la universidad, los profesores de la universidad, son los que están cerca de los alumnos. Ellos conocen la realidad de los jóvenes ecuatorianos. Y yo puedo reconocer la inteligencia de los funcionarios del CNESID. Puedo llegar a reconocer hasta la buena fe de ellos, no tengo por qué dudar de eso. Bueno, Lo que yo no les puedo reconocer a ellos es la capacidad de suplantar el alma y el corazón de un joven ecuatoriano que tiene derecho a escoger la carrera universitaria que él desee para hacer feliz su vida. Eso es imposible. Por lo tanto, yo voy a respetar la libertad de los jóvenes, multiplicando las opciones en universidades y en carreras a través del fortalecimiento de la autonomía universitaria en el Ecuador. ¿Quiere que le diga una cosa? Eso para mí me parece muy bien. El problema es que la cantidad de ecuatorianos que salen de las universidades en busca de empleo y no lo encuentran, comienza la frustración. Y cuando comienza la frustración, ya el segundo año que ya no pueden pagar, ya no saben cómo estar, se retiran, van a otra universidad o escogen otra carrera. Pero José, es un problema terrible. Peor es dejar a los jóvenes sin estudios universitarios y sin empleo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde los quieren votar a esos jóvenes ecuatorianos? Yo creo que las dos cosas son negativas. Por eso yo propongo la creación de 1 millón de empleos en los 4 años de gobierno. Y no solo para los jóvenes. ¿En qué áreas? Sino para en el área que los empresarios quieran desarrollar. ¿Y cómo desarrollar? Usted habla de los emprendedores y que los empresarios tienen que darle trabajo a los... No tienen que dar obligación. Yo lo que quiero es crear las condiciones para estimular la inversión y generar empleo en el Ecuador. Hacia allá voy. ¿Cómo se puede incrementar las plazas de empleo para que los empresarios crean también en los empleados? Yo he escuchado a más de un empresario decir, vean señores, como la situación del país está gravísima, voy a empezar a votar a la gente. Eso también es terrible. Es decir, yo no creo que el ecuatoriano tenga que depender exclusivamente del Estado, de ningún gobierno. No deberíamos depender de ningún gobierno, también de su propio capital. Oiga, José, pero es difícil seguirlo usted porque estábamos hablando de las universidades, nos pasamos el empleo, es mi estilo periodístico, a los empresarios. Yo respeto por su eso estilo, la gente no se aburre. Pero es bueno que los que nos están escuchando ahorita nos vean siguiendo el hilo, un hilo conductor de la conversación. Estamos hablando de la universidad. Para llegar a conclusiones donde quede claro el modelo actual y el modelo que yo propongo, que es totalmente distinto al modelo actual. Sí. Yo respeto la libertad de los jóvenes ecuatorianos y yo quiero fortalecer la autonomía, porque yo confío en los rectores de las universidades. Que la excelencia en la educación es una condición fundamental. Por supuesto que sí, pero no me vengan a decir que hay solamente ahora 2 ecuatorianos, 3 ecuatorianos, o solo el presidente de la República que es capaz de hacer todo en el Ecuador. No, pues... ¿Carreras técnicas? Claro que hay que impulsarlas. Por supuesto que sí. ¿Cómo qué, sobre todo en el sector agrícola, porque usted no tiene por qué decirle al hijo de un agricultor, un ganadero, que quiere que su hijo lo apoye en el desarrollo de su industria. Ah, no, el Estado dice que tú vas a ser ingeniero, cuando el chico lo que quiere es ayudar al padre en la finca. ¿Por qué no? Y eso lo hace feliz. Respetemos la libertad de cada ciudadano y no tenemos por qué endosarle a unos señores de los cuales yo no dudo de su inteligencia, no dudo de su buena fe, pero no les reconozco la capacidad para definir y planificar la profesión y el futuro de cada uno de los 14 millones de ecuatorianos. Vea que estamos siguiendo una línea coherente, claro, es decir, de los universitarios al empleo, porque yo quiero estudiar, pero también quiero empleo, claro, necesito empleo. Vamos al empleo ahora. Pero son los empleadores los que también le tienen que asegurar aquello. Pero es que todo comienza por algo. Ya hablamos del modelo de desarrollo. Ya le expliqué a usted que el actual modelo es exactamente igual al modelo de la dictadura, que no tiene nada de nuevo. Que yo lo que quiero proponer es una innovación precisa de apoyar el emprendimiento, apoyar a los sectores productivos, desde el pequeño empresario, el mediano, el grande, de capital internacional, de capital local, para promover la inversión y cultura en la industria, en la pesca, en el sector camaronero, en los servicios, para poder desarrollar esas inversiones y generar empleo. Pero ¿cómo logramos eso? Y quiero llegar a un punto muy concreto. Lo vamos a lograr reduciendo trámites y reduciendo impuestos. Y esa reducción de impuestos no va a poner en peligro ningún programa social del Ecuador. ¿Qué tipo de impuestos? He dicho 9.
Comencemos por el primero, el impuesto a la salida de divisas. El candidato presidente nos lleva 8 diciéndonos que ese impuesto lo pagan los bancos y los ricos y los especuladores financieros. Ya ha cambiado de discurso. ¿Por qué? Porque el director del Servicio de Rentas Internas, el economista Carlos Mar Carrasco, ha explicado ya que el 99% de la recaudación del impuesto a la salida de divisas lo pagan las sociedades, es decir, las empresas en el Ecuador. Cuando una empresa importa un auto, un tractor, una moto, una bicicleta, Ecuador, una plancha, insumos industriales, insumos agrícolas, tiene que pagar el 5% del impuesto a la salida de divisas. Es como un arancel adicional. Si el arancel es 35 más el 5, entonces el total es 40%. ¿Y qué hace el empresario? Forma parte de su costo de producción, lo traslada en el precio de venta y cada ecuatoriano que consuma lo que desee consumir está indirectamente pagando la salida de divisas. Por eso cuando yo recorro el Ecuador en los mercados, hasta la casera del mercado me dice, no más impuestos, por favor. Y yo le contesto, no, es que no va a ser no más impuestos, va a ser menos impuestos, porque ellas lo están sintiendo, pues. Cuando se compran insumos agrícolas, se traslada el costo de la producción del tomate, del aguacate, del arroz, y lo pagan todos los ecuatorianos, los 14,5 millones de ecuatorianos. Okay, si no es verdad lo que se nos ha dicho durante varios años, de que solo lo pagan los bancos, los ricos o los especuladores financieros. Si no hay impuestos, ¿cómo ¿Y quién tener plantea el que dinero? no hay impuestos? Yo no planteo eso. A ver, esos 9 impuestos usted Yo los elimina. planteo 2.000 millones. El exceso de impuestos, porque es bueno culantro, pero no tanto, José, pues. Entonces cambiemos la pregunta. ¿Con qué impuestos está de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el impuesto a la renta, estoy de acuerdo con el impuesto al IVA, pero más bien le respondo desde otro punto de vista. ¿Cuáles son los 9 impuestos que yo propongo eliminar? 1, el impuesto a la salida de divisas. 2, la figura aquella del anticipo de impuesto a la renta. Por ejemplo, ¿qué es el impuesto a la renta? Si usted gana dinero, usted paga impuestos. Muy bien, si gana dinero, hay que pagar impuestos, yo estoy de acuerdo. Y apoyo la gestión de don Carlos Mar Carrasco ¿Está de acuerdo en el con SRI. Creo que claro que sí, debemos por estar de supuesto acuerdo. que el apoyo en ese sentido. Difícil, pero no se engorroso puede pagar. cobrar impuesto a la renta cuando no hay, pues. Y si hay un anticipo al comienzo de año, y cuando termina el ejercicio económico, el pobre agricultor, el industrial, el pequeño empresario ecuatoriano, no tiene ingresos o no tiene utilidad, y luego el Estado es como el lagarto que trague y no vomita. Ya, entonces, ¿ahí qué haría? Entonces, ¿qué sucede? Hay que eliminar la figura del anticipo de impuesto a la renta. Del anticipo. Okay. Del anticipo, no el impuesto a la renta. Correcto. No confundamos las cosas. Simplemente ese anticipo, que es una carga injusta para aquellos empresarios pequeños, medianos, grandes, agrícolas, industriales, que tienen que pagar un anticipo del impuesto a la renta cuando no hay renta. 2 impuestos. Tercero, el mal llamado impuesto verde, que no tiene nada de ecológico y que lo que ha hecho es encarecer la matrícula de los vehículos, tanto del transporte público como los vehículos privados, y especialmente a los jóvenes ecuatorianos que comienzan, estoy seguro que usted, en mi caso fue así, yo comencé a armar mi patrimonio comprándome un carrito usado, y usted seguramente también, y muchos ecuatorianos, pero por suerte cuando yo me lo compré no había pues el llamado impuesto verde o impuesto ecológico. Luego... Pero antes era peor. Luego José... Casi le digo economista, Guillermo, vea, es cierto que en este país, yo me acuerdo un titular en el Universo... Pero déjeme que el avanzar Ecuador, con los impuestos. Permítame solamente decirle algo que era real. El deporte favorito del ecuatoriano es no pagar impuestos. No, Eso bueno, se vivía pero no anteriormente. confundamos las cosas. Tiene que ver con una actitud. No tiene nada que ver con política económica. Los impuestos que quedan, que son legales, aunque sean injustos, hay que cumplir la ley y hay que pagarlos. Por eso yo aplaudo la gestión de Carlos Mar Carrasco, pero no es él pues el que define la política económica del país. El que define, y en mi gobierno, voy a ser yo, pues, el presidente de la República. Por eso desde hoy anuncio que en mis primeros 10 días de gobierno enviaré un proyecto de ley para derogar estos 9 impuestos. Usted no me dejó avanzar, le voy a... Pero no ha terminado la entrevista. El impuesto a la tierra agrícola, José, que tiene cargado al pobre agricultor ecuatoriano,
que tiene que estar pagando, gane o no gane dinero, tiene que pagar impuesto a la renta, tiene que pagar impuesto a la tierra, tiene que pagar el ISD indirectamente a través de los productos, los insumos agrícolas. Entonces se le está cargando de impuestos. Hay que eliminar ese tipo de impuestos para darle un ejemplo, no quedarnos solo en los impuestos y continuar con los temas que usted quiera tocar. Sí, justamente el tema de los agricultores tienen un serio problema. Eso es inevitable, nadie podría esconder el sol con un dedo, porque eso es, o tapar el sol con un dedo, el sol porque con un dedo. eso sería terrible. ¿Cómo decirle a los campesinos, a los agricultores, aquí está, aquí están las herramientas, seguridad, en mi gobierno el ministro de Agricultura será un agricultor, no un poeta, ni tampoco un banquero que en la crisis su banco sobrevivir por una mala administración. En mi gobierno, el ministro de Agricultura será un agricultor. Uno. Dos. ¿Usted cree que eso es una garantía? ¿Y por qué no? Porque de repente el agricultor no es buen administrador. Ah, no, perdóneme. No, pues ya usted le quiere buscar la quinta pata al gato sabiendo que tiene 4. Primero, segundo, José. Ahí usted está cometiendo el mismo error del presidente de la República cuando usted le reclama que el presidente... Ya tenemos 2 coincidencias. No, es que yo sí creo que también comete errores. O sea, créanme que yo José, pero continuemos con el tema agrícola. Sigamos con el tema agrícola, José. Sí. Primero, un ministro de Agricultura verdaderamente agricultor, un hombre serio. Segundo, eliminar el impuesto a la tierra agrícola. Tercero, una de mis propuestas, a través de estímulos tributarios, propender hacia la transferencia de tecnología de las grandes empresas agrícolas a los pequeños agricultores para aumentar la productividad en el campo. Cuarto, tenemos que revisar la política de tenencia de armas, porque uno de los impuestos más caros a la agricultura es el impuesto a la delincuencia. ¿Usted armaría a la gente entonces? Claro, a los agricultores yo les permitiría tener un arma para que protejan a su esposa, a sus hijas, a través de un proceso debidamente regulado con la Policía Nacional y con capacitación para el agricultor. ¿Qué sucede hoy? Se prohíbe la tenencia de armas. ¿Qué es lo que se está anunciando? Señores delincuentes, vayan nomás a la finca, a los agricultores, que no van a tener armas. Está bien, pero la delincuencia no solamente está en la agricultura. Bueno, pero, entonces, estamos hablando del sector agrícola. No, está bien. No nos pasemos a la seguridad. No. Estoy hablándole de 4 medidas para fortalecer. Sí. La quinta, mi otra propuesta, la que hice en Quevedo. Agua para el agro. Vamos a identificar los sectores de grandes sequías en el Ecuador. Eso no es de la noche a la mañana. ¿Y quién le ha dicho que las cosas son de la noche a la mañana? Hay que hacerlas, hay que encarar las cosas difíciles y algún día hay que comenzarlas, pues. Por supuesto, y hay que hacerlo. Si no, porque es difícil o porque es muy largo, no lo hacemos. No digo que no se debe hacer, no, pero hay no que de la noche a la mañana. hacerlo, José. Identificar las zonas de grandes sequías para llevar adelante proyectos de riego en el Ecuador, para que haya agua para el campo. Por otro lado, José, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, normalmente la mente de los gobiernos se concentra en las zonas urbanas y no en las zonas rurales. Hay que fortalecer la unidad de la familia agrícola. ¿Para qué? Para tener escuelas con buena infraestructura y también hospitales y centros y subcentros de salud, zonas agrícolas, para que el agricultor no se sienta vulnerable frente a los riesgos de salud. Y no tenga por qué estar perdiendo el tiempo en venir a una gran ciudad para atender la salud o una urgencia de salud o la educación de sus hijos. Tenemos que llevar la salud y la educación al campo también. Y luego, capacitación, crédito adecuado y una política agrícola. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó en el 2012? En el momento que hay una gran producción de maíz, se le ocurre al gobierno autorizar la importación de maíz. ¿Qué logró? Que el precio del maíz que estaba en $18 caiga a $8 y muchos agricultores quebraron. Y no solo que quebraron, sino que hoy los presiona el Banco de Fomento demandándolos y quitándoles su finca. Eso no es una política agrícola. Eso es a como vayan las cosas, cada quien a la buena de Dios, como se dice. Entonces usted dentro de su propuesta le daría una fuerza al sector agrícola y ganadero del país. Al sector agrícola. Claro, ¿por qué? Porque el 28% del empleo en el Ecuador lo genera pues el sector agrícola en el país. Y porque el Ecuador tiene la bendición de Dios de unos campos espectaculares. Usted vaya a Europa y cuando va a ver la tierra agrícola que hay, es prácticamente lodo. Y aquí usted en el Ecuador tira una semilla y crece.
Allá tienen que poner abono tras abono tras abono. Aquí en el Ecuador se puede lograr una mayor productividad con menos recursos. Claro, si no preguntas israelíes. Mire, Guillermo, ¿Qué le preguntamos a los israelíes? ¿Cómo han trabajado la tierra? Son expertos en eso. No solamente en eso, en otros campos. Y eso, por supuesto que es positivo. Sí, pero sugiérale al gobierno, al dueño de este canal, que consulte con Israel y no con Irán, que Israel tiene muchas cosas que decirle al Ecuador para lograr su desarrollo. Quiero agradecerle, porque usted está pensando que yo tengo una influencia enorme en el gobierno. No digo eso. Es una manera de expresar una idea. Ojalá podría yo hacer algunas cosas y créame que algunas las haría mejor. Probablemente Irán también tiene algo bueno para el Ecuador, no digo que no. Pero yo creo que... ¿Sinceramente cree que Irán podría venir a invertir algo? No lo sé. Pero eso sí para mí es una sorpresa, que usted opine ¿Y por qué tenemos que negarlo? De repente tienen algo que sea útil para el Ecuador en el buen sentido. Es decir, usted no cerraría. Mire que usted me lleva a hacerle otras preguntas. Política internacional. Ya mismo. Ah, bueno. Ya mismo. Pero cuando me habla de Irán, es que usted no tiene por qué ver a un país totalmente negativo o a otro totalmente positivo. Eso es lo que me está dando a entender. Mire, yo le voy a decir algo. Entremos en política internacional para responderle esta pregunta. La política internacional en mi gobierno, a partir del 24 de mayo próximo, se basará en el interés de los ecuatorianos, alejado de prejuicios ideológicos, alejado de complejos personales. Si Cuba tiene una buena idea en materia de salud, yo iré a Cuba a buscar esa buena idea en materia de salud, si es que la tiene y si beneficia a los ecuatorianos. Como también iré a los Estados Unidos, iré a Europa para buscar ampliar mercados para productos ecuatorianos, para generar empleo en el Ecuador. Iré a la China también. Yo no tengo por qué cerrarle las puertas a la China. Yo quiero insertar al Ecuador en la Alianza del Pacífico, en ese grupo de países donde está México, Colombia, Perú, Chile, que tienen una visión muy clara. Negociar con el Asia, negociar con Australia. Y no por eso... ¿Usted cree que el Ecuador es un mal negociador? Yo no he dicho eso, ni creo que es un mal negociador. Lo que creo es que estamos gobernados por prejuicios ideológicos de aquellos que creen que está bien un acuerdo comercial con Irán y no con los Estados Unidos. Yo me pregunto por qué. Si los Estados Unidos... Pero Guillermo, déjeme decirle una cosa. Yo no creo que Ecuador ha dejado de tener una relación bilateral. Vea, yo no hablo de una relación bilateral. Yo soy muy concreto en lo que estoy diciendo. Un acuerdo comercial. Pero el acuerdo comercial... No hay pues con los Estados Unidos. No existe no hay con Europa. A ver, no existe un tratado libre, pero existe comercio entre los dos países. No, pero es que de eso no se trata. Y le voy a poner un ejemplo. TLC? No, es que le voy a poner un ejemplo, José. Hablemos con precisión y con mucha propiedad. Correcto. ¿Por qué yo hablo de un acuerdo de comercio? Ejemplo, el banano. El 40% del banano ecuatoriano va al mercado europeo. Hoy, ¿con qué arancel? ¿Cuánto nos cobran los europeos por tonelada métrica exportada de banano? 135 euros. ¿Cuánto le cobra al bananero colombiano? 70 euros. ¿Por qué al Colombia le cobra cerca al Ecuador el doble? Cerca del doble. Porque Colombia tiene pues un acuerdo de comercio con Europa. El Ecuador no lo tiene. Por lo tanto, no se trata solo de comerciar y llevarnos bonitos en agendas bilaterales. Se trata de firmar acuerdos que beneficien a los sectores productivos del país para generar empleo en el Ecuador. Le doy otro ejemplo, José. Permítame otro ejemplo. Actualmente el sector florícola del país, el 22% de sus exportaciones van a Europa. ¿Con qué arancel? Hoy con 0. Pero esas preferencias arancelarias terminan pues en diciembre del 2014. Si no se llega a un acuerdo de comercio con Europa, ya el arancel subirá del 25 al 32% aproximadamente. ¿Usted cree que un productor florícola en el Ecuador siente el estímulo de hacer nuevas inversiones cuando sobre él pesa la espada de Damocles de que el 22% de su mercado le puede subir el arancel a diciembre del 2014? Yo les quiero decir a los productores florícolas y también a los industriales de la pesca que en 6 meses máximo, a partir del 24 de mayo hasta el 24 de noviembre de este año, yo ya tendré firmado el acuerdo de comercio con Europa que necesitan los productores ecuatorianos. ¿Usted cree que las condiciones se van a dar, que los otros países van a permitirlo, que va a ser tan fácil como lo dice? Si tenemos que compensar las diferencias con los vecinos de Colombia, de Perú, o usted quiere que los floricultores exporten flores a Europa a través de Colombia para pagar un peaje caro
¿Por qué tienen que pagarlo si nosotros somos un país soberano, digno, sin complejos, que nos podemos abrir al mundo sobre la base del interés de los ecuatorianos, José? Esas son mis propuestas. Entre el que quiere encerrarnos en el Ecuador, y yo que quiero abrirnos al mundo para que los productores ecuatorianos encuentren la oportunidad en un mercado de 3.500 millones de habitantes del mundo y no solo un pequeño mercado de 14 millones y medio de ecuatorianos, José. Muy bien, a una segunda pausa comercial y volvemos de inmediato. ¿Qué opinaría sobre las personas que perdieron su dinero en el feriado bancario? ¿Y cuál fue su influencia en ese momento? ¿Qué técnicas nuevas va a realizar para lo que es el tema de educación? Si usted nos plantea, entre otras cuestiones, lo que ya mencionamos del bono, y además nos plantea la necesidad de impulsar la iniciativa privada y disminuir las recaudaciones tributarias por disminuir 2.000 millones de dólares en tributos, ¿qué cambios socioinstitucionales son los que usted propone para lograr estos objetivos que usted tiene en campaña? Bien, continuamos. Y continuemos justamente con la pregunta de Fidel Márquez, por favor. Si quiere, comencemos por la primera, la de aquel joven que le preocupa el tema del feriado bancario. Las tres preguntas están planteadas. Bien, yo quiero decirle con absoluta claridad, lo he dicho varias veces, yo era gobernador de la provincia del Guayas, recuerdo que usted era reportero de algún canal de televisión. Coavisa. Por lo tanto, yo no tuve nada que ver con aquella malhadada decisión que afectó tanto a los ecuatorianos y que también me afectó a mí. Por lo tanto, lamento mucho que muchos ecuatorianos hayan perdido su dinero. Lastimosamente escogieron mal el banco, porque los clientes del banco que yo administraba no perdieron un solo centavo. Y ahí está ese banco sólido, solvente, seguro, bien administrado, siempre cumpliendo con la ley, con la ética y respondiendo a la confianza del público. ¿Qué le dijo usted al presidente Maguad? Yo no le dije nada, porque él no me lo consultó y no tenía por qué hacerlo. Yo era gobernador del Guayas. Y los gobernadores de provincias no tienen nada que ver con política económica. Está bien. Y me enteré, y lo he escuchado varias veces. Al igual que cualquier ciudadano ecuatoriano el mismo día que tomaron la decisión. Pero entonces, a ver, el gobernador del Guayas es el representante del presidente en Guayas. Así es como se conoce al cargo. Sí, pero no es el jefe del presidente. Correcto, pero yo sabía perfectamente que usted tenía una fuerte influencia con el presidente. No, perdóname, esa es una apreciación subjetiva suya. Pero como reportero, objetivamente, no, eso es subjetivo. Una es lo que usted percibe y otra es la realidad. Yo era gobernador de la provincia del Guayas y el presidente de la República tenía su equipo económico y no tenía por qué consultarme a mí lo que iba o no iba a hacer en muchas ocasiones, en muchos campos, no solo económicos. Abrir el periódico de las decisiones del presidente. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue mi reacción? Cuando se enteró. De preocupación, de inquietud. Y el banco que yo representaba hizo una protesta pública pues con otros bancos que salió en los periódicos. No es que se quedó callado. ¿No era ese momento el indicado para salir del gobierno? ¿Por qué, José? Si yo era responsable de la gobernación de la provincia del Guayas. Yo no era responsable de la política económica del gobierno. Pero Guayas es parte del país, pues. Bueno, y dígame una cosa. Usted que trabaja en este canal, que es de propiedad del gobierno, ¿por qué no se ha retirado al conocer sobre el tráfico de droga en valija diplomática y al conocer que no hay ninguna persona sancionada por ese delito en el Ecuador, cuando acabamos de enterarnos que ya en Italia se ha sancionado por 10 años a aquellos responsables de la narcovalija? ¿Por qué, pues? Créame que usted, con toda la inteligencia que usted tiene y que es candidato a la presidencia, como ejemplo, que ahí sí amerita que yo le diga que tengo que ver con eso. Pero no, pues, primero... Es lo mismo que le digo yo, usted ya me dio respondiendo la pregunta como se dice en Quito. No, porque el presidente de la República
que tiene a sus ejecutivos, a su gabinete, a sus gobernadores, a sus funcionarios, los tiene para diferentes situaciones dentro del gobierno. Y cada uno en su especialidad. Está bien. Y yo era gobernador del Guayas. Aquí, por ejemplo, en el canal, no hay una decisión política. Y déjeme decirle una cosa como aclaración, además, que es importante decirlo en lo personal. Yo fui vicepresidente de noticias de todos los canales incautados el día 8 de julio del 2008, recuerdo. Y lo hice con mucha responsabilidad, gravísima responsabilidad. Y asimismo, a los 8 meses, me parece, cuando creí conveniente que ya el cargo, el que yo estaba ejerciendo, no debía estar, me retiré. Por eso yo le pregunto a usted, el momento que usted se entera de una gravísima situación, usted en ese momento se pudo haber retirado. Y déjeme decirle que lo digo con legitimidad, de ciudadano que le pregunta probablemente a alguien que va a ejercer la presidencia. Y yo con la legitimidad que también me asiste, ya le he respondido, que no solamente que no sabía, que el banco que yo administraba en aquella época protestó públicamente y que yo era gobernador de la provincia del Guayas, pues usted a mí no me pida la responsabilidad, no usted, sino el que hace la no me pida la responsabilidad de unos hechos que no están bajo mi control, que asuma la responsabilidad quienes tomaron esa decisión. Pero vamos a las otras preguntas, porque no quiero dejar de contestar ninguna. No, vamos a tener tiempo. ¿Usted se arrepiente de haber estado en ese gobierno? No, yo no me arrepiento de ningún acto de mi vida. Yo soy responsable de lo que yo haya hecho. Lo que no se me puede pedir a mí es que asuma la responsabilidad ni legal ni política de lo que hacen otros. Y voy a usar un ejemplo. El gobernador está aquí, el presidente acá. El presidente es el superior, el gobernador es el inferior. El inferior no puede ser responsable de lo que decide el superior, pero el superior sí es responsable de lo que hace el inferior. Por lo tanto, el presidente del Ecuador sí es responsable político del tráfico de droga en una valija diplomática. Sí es responsable también de todo lo que sucede en su gobierno, hasta de aquellos contratos que suscribió su hermano. Sí es responsable de que un funcionario alto, pariente de él, le haya mentido al Ecuador respecto de su título universitario. Y hoy ya veamos este espectáculo bochornoso de corrupción para el Ecuador. Él sí es responsable, pero un inferior no es responsable de lo que hace su superior. Como usted lo acaba de explicar, usted no es responsable de lo que haga otro funcionario en el gobierno. Usted es responsable de lo que se le ha encargado. No otro porque no soy funcionario del gobierno. Es decir, no se debería mencionar aquello porque eso no existe. Eso no es así. Bueno, en todo caso, usted vamos tiene a su las explicación. Otras preguntas. Me gusta contestar todas y no dejar a alguien. Lo que pasa es que Guillermo, yo estoy manejando la entrevista no como una posición política, sino periodística. Entonces, de acuerdo, esto es periodístico, hay que preguntarle. Y usted, cuando conteste estas preguntas, usted me lleva a hacerle la pregunta lógica de la del presidente Gutiérrez. Cuando usted visitó algunos países y era los Estados Unidos. Solamente un país. Nada más. Solamente estuvo ahí. Los Estados Unidos. Y lo acompañé al presidente Gutiérrez en una visita de Estado, institucional, formal, del Ecuador a los Estados Unidos. ¿Y por qué se retira? ¿Por qué me retira? Porque no tenía ningún cargo, pues. Me encargaron que prepare el viaje del presidente a los Estados Unidos. Lo hice con mucho gusto para servir al país y a la institución Presidencia de la República. Lo hice. Y ya, pues terminó la función. Y terminó pues mi participación. ¿Qué le puedo decir? Después en el gobierno del no tuve ninguna función. ¿Qué opina usted del presidente Gutiérrez? ¿Del presidente Gutiérrez o de Lucio Gutiérrez? ¿De qué me pregunta? Del presidente Gutiérrez. Del gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo creo que tuvo aciertos en su política económica y esos aciertos los debe a que yo le di algunos buenos consejos antes de que precisamente asuma el cargo, como recomendarle a algunos buenos profesionales en esa área. Pero yo creo que falló, pues. ¿Cómo se le puede ocurrir a una persona, siendo un presidente, que a través de un decreto ejecutivo se da de baja una Corte Suprema en un país? Ni un estudiante de ciencias políticas al primer mes de estudio se le ocurre tamaño error. Por lo tanto, cometió muchos errores como llevar parientes a su gobierno. Eso es lo que pienso. Tuvo aciertos en política económica, tuvo errores en materia de intervención en la justicia, una pésima intervención en la justicia. Bien, vamos a las otras preguntas. ¿Las recuerda?
El tema es, recórremelas usted. El tema, por ejemplo, de la seguridad. Vamos a hablar de seguridad. Usted decía que debería armar, o permitir, mejor dicho, que se defiendan, con lógico además. Usted veo que está de acuerdo conmigo. Por supuesto que... Fantástico. Yo no voy ya hay tres cosas en las que coincidimos. A ver, déjeme decirle una cosa. Las universidades, la protección de los agricultores. Pero por supuesto. Y también usted ha señalado algunos errores. Pero si un periodista también tiene que decir lo que siente, si es que es legítimo. Claro que sí. No si es que es político. Además usted es un ciudadano. Claro, el que problema, tiene todo el derecho de problema opinar. es si yo luego soy político. Ahí sí creo que no debería actuar como periodista. Pero vamos a la pregunta de Entonces, seguridad. La seguridad. La seguridad. La gente, yo creo que la policía hace un gran esfuerzo. Yo creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Yo no creo que sea un mal esfuerzo. El problema es que hay un contrasentido. Solo el delincuente tiene derecho a tener arma y nosotros no. El problema no es tan sencillo. El problema es un poco más profundo. Pero ¿cómo evitar el paramilitarismo y todo eso que lo llevó a Colombia a un estado terrible? Es decir, pero los no extremos. exagere, porque aquí no estamos hablando de esos fenómenos. Estamos hablando de problemas de inseguridad que tenemos que evitar que escalen hacia el futuro a un punto que van a ser incontrolables en el país. Pero yo he sido muy claro en el análisis. Mi diagnóstico es que los problemas de inseguridad en el Ecuador provienen de 3 niveles. El primer nivel es el que tienen todas las sociedades del mundo, la delincuencia común. La delincuencia común que parcialmente tiene su origen en la falta de empleo, en el modelo de ese país. Para ese nivel, mi propuesta es incrementar en cerca de 20.000 el número de efectivos de la Policía Nacional. 20.000. 20.000. Capacitarlos. Proveerlos de equipos de transporte, equipos de Usted sabe que no es fácil ni de noche a la mañana. No, pero si no le estoy diciendo de la noche a la mañana. ¿En cuánto tiempo? Entonces, en 4 años de gobierno. En 4 años pero tendríamos claro, 20.000. Por supuesto. Es un promedio de 5.000 por año. Sí, por supuesto, hasta llegar a un estándar internacional de aproximadamente 4 policías cada 1.000 habitantes. Ese objetivo lo va a cumplir en años de gobierno. Para el segundo nivel, la inseguridad que proviene del crimen organizado de origen doméstico en el Ecuador. Una herramienta fundamental, la inteligencia policial, la información que la policía tiene y que muchas veces no la usa porque no tiene el respaldo político del presidente de la República. Yo se lo voy a brindar a la policía. Voy a respetar sus derechos. ¿Pero cree usted que la policía no tiene el pero respaldo? déjeme continuar la idea, la idea. A través de ese lo que yo pretendo es que la Policía Nacional se anticipe, aprecie a los capos de estas mafias domésticas antes de que vuelvan a delinquir, los lleve a las cárceles y la justicia los haga pagar por los delitos que han cometido. Y hay un tercer nivel que me apena decirlo, pero se ha presentado con mayor intensidad en los últimos años en el Ecuador. Y es el que proviene de mafias internacionales, del crimen organizado, narcotráfico, trata de blancas. Para ello es necesario varios elementos. Primero, revisar la política migratoria, no para cerrar las fronteras a un turista, a un médico que viene a curar a los ecuatorianos o a un profesor que viene a educar a los ecuatorianos. No. Mecanismos de control para evitar que entren Gatúbela, el Guasón y el Pingüino pues al Ecuador. ¿Pero cuáles son a esos delinquir? El único control que se conoce es la visa. Por y antecedentes, revisión de los antecedentes personales de las personas, de los ciudadanos que quieren venir al Ecuador. No a un extremo de impedir el ingreso de médicos, de profesores, de turistas, en lo absoluto. Yo creo que en ese nivel, en ese tercer nivel, ahí, solo ahí, las Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental, que lo están cumpliendo. Pero el control del cordón fronterizo del Ecuador. No, y luego hay que trabajar, déjeme concluir, coordinadamente con los distintos países de la región, porque es un delito no solo del Ecuador, es un delito prácticamente universal. Y tenemos que negociar también, y ahí utilizo la palabra correcta, negociar con aquellos países consumidores de drogas, porque yo quiero decir con claridad que como presidente del Ecuador, yo asumiré la responsabilidad sobre los niños y jóvenes del Ecuador. Y no voy a sacrificar el presupuesto ni de educación ni de salud para proteger a los niños que le corresponde defender los presidentes de aquellos países consumidores de drogas. Bien, usted mencionaba el apoyo a la policía, Fuerzas Armadas, etc. ¿Usted cree que la policía no está teniendo apoyo en este gobierno? Yo creo que tiene que tener más apoyo, más respaldo político.
con reglas claras, marcar la cancha y decir, de aquí para allá están los delincuentes, de aquí para acá están los ciudadanos honestos y todas las instituciones que tienen la obligación de defender la seguridad de los ciudadanos. Bien, estábamos hablando de temas políticos que son importantes que se hayan aclarado. Faltan alrededor de 5 minutos. Una sola pregunta que me quedaba de la presidencia de Maguad. Por ejemplo, ¿usted considera, porque he escuchado algunas versiones, una amnistía, por ejemplo, para Maguad? ¿Le ha pedido perdón, le ha hablado, su familia ha reclamado, etcétera? ¿Usted estaría de acuerdo con aquello? Yo creo que la justicia tiene que operar y la justicia tiene que resolver lo que deba resolver de acuerdo con la ley. Y no tiene que haber injerencia política ni en ese caso ni en ningún otro caso, porque en mi gobierno yo no le voy a la justicia. Y la justicia está ahí para sancionar a los delincuentes, no para perseguir a los opositores de mi gobierno. Bien, otra de las preguntas que planteaban, para que no digan que no hemos contestado o no hemos preguntado aquello, ¿qué cambios propone para lograr los objetivos que tiene, como disminuir impuestos y subir el bono? Bueno, yo creo que del bono ya lo tratamos. Sí. En materia de los impuestos, muchas personas me preguntan y dicen, bueno, ¿y vas a rebajar 2.000 millones? ¿Cómo se compensa? 1.000 millones de dólares reduciendo gastos, y hay espacio para reducir. Y yo soy un administrador de la escasez, así comencé mi vida. Pero Guillermo, déjeme decirle algo. Cuando usted mencionaba... ¿Qué tal si me permite continuar con la idea y luego usted me cuestiona lo que digo? Es que solamente déjeme decirle algo. Bueno. Ya le he escuchado, yo creo que todo el país, diciendo que el tema del bono usted va a terminar con la inversión o el gasto de propaganda electoral, propaganda del gobierno. Eso lo he escuchado, ¿verdad? Usted ha dicho que parte Yo no he dicho del gobierno. Yo fui muy claro al decir que en el presupuesto del año 2012... el gasto de publicidad del sector público, nunca me refería al gobierno, del sector público, ni solo a la presidencia de la República, llegaba a un total, sumando todas las partidas del presupuesto codificado, a un total de 350 millones de dólares. Ahí hay una oportunidad para ahorrar gastos. Por ejemplo, 39 ministerios, nuestro plan, que ya lo tenemos administrativamente, ¿en cuánto lo dejaría? En 15 ministerios, para reducir los costos y no cargarle a la familia ecuatoriana. ¿Y cuánto sería esa inversión en publicidad? En lugar de los 350 millones. Yo le voy a contestar un principio en el que siempre he creído. La mejor imagen, José, es la que refleja la realidad. Si usted quiere hablar de salud, construye el hospital de Zapotillo, el de Palestina, el de Santa Lucía, y ahí tiene la publicidad incluida. Pero si usted quiere hacer publicidad de la gran inversión en salud, y vaya, ahí no hay ningún hospital. En Palestina tampoco, en Santa Lucía tampoco. Y tenemos un déficit de 6.000 camas en clínicas y hospitales del Ecuador. Pues. Entonces, la mejor imagen es la que refleja la realidad, pues José. ¿Para qué gasta dinero en lo que no es necesario? Con 350 millones de dólares, si solo lo destinamos a cubrir el déficit de camas en clínicas y hospitales del Ecuador, podemos cubrir alrededor de más o menos... un 33% del 10.000 camas, cerca de 2.000 camas. Claro, brevemente, usted ha mencionado que en temas de salud, por ejemplo, usted daría libertad Yo propongo las zonas francas de salud. Sí, lo he escuchado. Un régimen económico especial, liberalizando del pago de impuestos a la renta de por vida a la inversión internacional y local que establezca nuevas clínicas, nuevos hospitales en el Ecuador. A cambio, que nos entreguen el 25% de la capacidad instalada de aquella nueva inversión en hospital o clínica para atender gratuitamente a los beneficiarios del desarrollo humano. Pero mírelo de fondo aquí, con creatividad, sin prejuicios ideológicos, sin complejos, lo que yo estoy invitando, incorporando a la inversión privada para incrementar la inversión social en el Ecuador. Es decir, rompiendo el mito de que solo el Estado invierte en lo social. No, lo puede hacer tanto la inversión pública como la inversión privada, con creatividad y sin prejuicios. Bien, nos quedan un par de minutos. Tengo algunas preguntas que hacerle. Si usted quiere, yo me quedo aquí una hora más, José. Yo no tengo ningún problema en continuar esta conversación para agotar todos los temas que usted y los televidentes tienen. Bien, muy amable. Pero bueno, yo sé las limitaciones de la televisión. Sí, de la televisión en general, aunque no todos los canales están hora y media
para hablar verdad. de estas propuestas. Yo saludo y felicito su programa, me parece muy bueno. A los Y me parece un buen también. espacio de hora y media donde uno puede conversar y tratar los temas. Pero vamos a sus Bien, últimas preguntas. son 10 preguntas con básicamente Rápido. de una Es jugar palabra. ping-pong. Exactamente, Vamos. ping-pong. Aunque hemos jugado ping-pong creo que toda la noche. Vamos con la columna. Más divertido. Bien, vamos con las preguntas. Éxito, La consecuencia del trabajo. poder, Oportunidad para servir. ganar, La consecuencia del trabajo, de un trabajo bien hecho, con eficiencia y productividad. deudor, Una persona que anticipa el dinero que va a ganar en el futuro tomando una deuda y luego la va pagando con lo que está ganando en el futuro. pena de muerte, No la voy a implementar nunca. Yo respeto la vida desde la concepción hasta la muerte natural. aborto, Jamás promoveré ninguna ley pro aborto. Yo respeto la vida desde la concepción hasta la muerte natural. en ningún caso, En ningún caso. bancarrota, La posibilidad de que cualquier emprendedor le vaya mal en el negocio y no convierte ni en corrupto ni en un tipo excluido de la sociedad. riqueza, Consecuencia del trabajo. maguat, Un expresidente que está estigmatizado por una muy mala decisión que tomó, el feriado bancario. la familia. Para mí es lo principal en mi vida después de Dios. Bien, muchísimas gracias. Gracias, a José. Guillermo Lazo, quien ha estado durante 90 minutos contestando las preguntas que creo que la mayoría de hacerlas, o en este caso, permítame decirles que yo al menos sí quería hacerle todas estas preguntas y creo que se me quedan algunas más. Ojalá tengamos la oportunidad nuevamente en algún momento para hacérselas. Muchas Gracias, José. El 17 de febrero tendremos la oportunidad de un cambio en el Ecuador para vivir con esperanza y dejar atrás el miedo y la prepotencia. Gracias, José. Buenas noches, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo lunes.